Solo podemos negarnos de mutuo acuerdo en el matrimonio y para dedicar tiempo al ayuno, a la oración y a la vigilia, en santidad y presencia. Acuérdate que el ayuno es doblegar la carne para buscar más crecimiento en el espíritu. Entonces, es de mutuo acuerdo los dos, estemos de acuerdo para llegar a ese punto. Y dice la Biblia, no por muchos días, es decir, un tiempo corto, haciendo de nuestro acuerdo en la búsqueda de la presencia del Señor en ayunos y vigilia. El amor conyugal puede ser puro, sano y hermoso. El Espíritu Santo inspiró a Salomón para que escribiese el libro de Cantar de los Cantares. Y os exhorto a que lo leáis todos porque es bello ese libro. Entonces, hay 5 puntos del libro de Cantar de los Cantares y ya les voy a dar la palabra. Dice, primero habla de las relaciones sexuales. Son un regalo de Dios para el matrimonio. Dios quiere que el amor y el compromiso motiven a la relación y no a la lujuria. Es para placer mutuo, no para placer egoísta. Es decir, es pensar siempre en el otro, no satisfacerme yo. Segundo punto de Cantar de los Cantares toca el tema del amor a profundidad. Dice que la belleza de la magia del romance y el intenso poder del amor impactó los corazones, mentes y cuerpos de los dos enamorados en esa historia. Entonces, lo que busca el amor, que impacte el corazón, la mente y el cuerpo en nuestra relación. El amor es una expresión de compromiso y sentimiento entre los dos. Mira qué bonito. Cuanto más me comprometo, más sentimientos va a traer en este amor y más va a unirnos, va a haber más pasión. Nunca debemos manipular al otro con el amor, que nos ame. El amor es sacrificial, de 1 Corintios 13. No esperar a que el otro haga siempre algo para mí, sino ver qué yo puedo hacer para el otro. Es cambiar totalmente la perspectiva de lo que hemos tenido hasta ahora, siempre esperando recibir y recibir y recibir. ¿Y yo qué doy? Entonces es más entregar que esperar. Ese es el concepto verdaderamente de un amor sacrificial. Más entregarte que esperar a que el otro se te entregue a ti. Dice, después hay un compromiso, debe ser un compromiso diario y mutuo, El romance mantiene el matrimonio interesante y el compromiso mantiene vivo el romance. Cuanto más compromiso, más romance, hay más actividad y búsqueda de esa belleza. Y entonces vemos en cuarto punto la belleza del matrimonio, que los dos alaban la belleza no solo exterior de la persona, sino la belleza también interior, que es la parte moral, es la parte de su identidad, esa belleza interior que hay en nuestro cónyuge. No somos Yamila, sí. Cuanto más compromiso, más... El romance es más fuerte porque es desinteresado, tú te entregas, el compromiso es una entrega. En cambio, la gente que no se compromete es limitada, es como voy a llegar hasta aquí porque hay unas condiciones que le interesan solo a esa persona, pero cuando tú te entregas con ese compromiso que Cristo se entrega con su iglesia, un compromiso desinteresado, totalmente entregado, sacrificial, entonces va a crecer el amor porque tú no estás ya esperando recibir, ya tú estás actuando como Cristo quiere que actuemos. Entonces, Señor, recompensa nuestra entrega y nuestra búsqueda de su voluntad. Entonces, en el libro de Cantar de los Cantares también se puede ver un problema en el matrimonio, que es que con el paso del tiempo, que es lo que hemos visto, con el paso del tiempo, los sentimientos de soledad, indiferencia y aislamiento en la pareja surgieron en la historia de Cantar de los Cantares. Durante un tiempo el amor se enfrió y surgieron barreras. No podemos permitir que el amor se enfríe, no podemos permitir que hayan barreras en el matrimonio. Hay que solucionarlo. ¿Y cómo? Cuando tú percibes que empieza a haber aislamiento, que empiezan a haber barreras, distanciamiento, falta la comunicación. Casi siempre es por falta de comunicación. Entonces hay que buscar comunicación, hay que buscar reconciliación y una renovación de pacto. Asimismo, cuando el matrimonio funciona así como nuestra relación con Cristo. Hay veces que nosotros nos enfriamos en nuestro amor con el Señor y tenemos que pararnos en el camino y decir, no, yo así no puedo continuar. Y viene tu renovación de pacto con Jesús.
Señor, yo a partir de hoy, yo me comprometo, Señor, a serte fiel, a buscarte con pasión, con amor, Señor, entregarme totalmente a ti. Y tú recuerdas la fecha que pasó ese día que te comprometiste y renovaste tu pacto con Cristo. Asimismo en el matrimonio, cuando tú ves aislamiento, cuando tú ves falta de comunicación, tú tienes que pararte y empezar a buscar otra vez la interacción, la comunicación, la búsqueda, la perseverancia en oración y el interés y el compromiso que has descuidado por ciertos problemas. Enfrentemos los problemas mientras sean pequeños. No esperemos que se nos meta la montaña cuando se está formando la montaña desde abajo. Somos nosotros los que vemos que se está formando la muralla y no hacemos nada. Al contrario, solo hablamos de la muralla de oposición y de rivalidad. Tenemos que destruir todo eso desde que es pequeño, atajarlo a tiempo el problema. Entonces, hablemos, pidamos perdón los unos a los otros, busquemos avivar el amor en el matrimonio. Oremos y busquemos vivir la pasión y el amor que el Señor nos ha dado, porque ya en nosotros hay amor, porque está Cristo. Amén. Pidámosle al Señor que restaure nuestro matrimonio y que nos lleve a su amor, que nos enseñe a amar a nuestro cónyuge como Cristo quiere que le amemos. Y me puedes decir, Yami, está muy bien, pero en mi caso, que mi marido no es cristiano, aquí la única palabra de exhortación es, tú haz lo que te corresponde a ti, lo demás lo hace Cristo. Quien te ayuda es Jesucristo. El Señor solo quiere ver que tú quieres agradarle a Él y quieres hacer su voluntad. La ayuda viene de Cristo, por su parte. Y es siempre nosotros lo que más tenemos que dar sin esperar nada a cambio, porque ya nosotros lo tenemos todo porque tenemos a Cristo también. Y era lo que yo quería compartir ahora, forma de introducción. Y era la parte sexual. Entonces, muy importante, chicas, es un tema que hay que trabajar, es un tema que hay que profundizar con la palabra del Señor y no relajarse. Si el problema está surgiendo ahora, es tiempo de atajarlo a tiempo y de echar fuera toda oposición que se esté levantando en nuestro matrimonio y luchar por un matrimonio que ya Cristo nos ha entregado en nuestras manos. Con Él se puede, con Él podemos. Bueno, chica, gracias, Yami. En el estudio pasado, digamos que vimos que había mucha inquietud, mucha como preguntas de los esposos duros, de las cosas que de pronto sí, cuando Yami nos habla, nos dice lo que dice la palabra de Dios es el modelo ideal, ¿no? Que la mujer respete al esposo y el hombre ame a la esposa, pero la verdad es que todos sabemos que eso a veces no pasa. Y también no todas, me imagino, las que me están escuchando en este grupo, no todas han tenido ese matrimonio de cuento de hadas, sino muchas veces uno no conoce al Señor y termina en un hogar o en una pareja y con hijos que antes de conocer al Señor y las cosas están todas volteadas de para arriba, ¿no? No está todo en el orden del Señor. Entonces, sea cual sea la situación, salimos y nos acordamos de este libro que nos ha servido mucho, que se llama El poder de la esposa que ora. Se los compartí en el chat por el PDF. Y lo que Yami me pidió fue como hacer como un recuento un poquito de qué se trata el libro. Entonces yo saqué unos puntos acá que les quiero compartir. Lo primero es que el Señor, cuando uno quiere cambiar una situación difícil, como nosotras las mujeres estamos esperando que nuestro esposo nos ame, cuando nuestro esposo no nos ama, nuestro esposo es duro con nosotros, nuestro corazón se va endureciendo. Nuestro corazón se va endureciendo y entonces nosotros nos vamos como alejando, nos vamos alejando y nos vamos doliendo y nos vamos sintiendo y vamos haciendo ese espacio y ahí es donde se mete el enemigo. Ahí es donde se mete el enemigo, sea a ponerle tentación al esposo, lo que dice Yami, pues con otras mujeres o con el trabajo, con lo que sea. Y a nosotras nos empieza a susurrar al oído, pero mira cómo te trata, pero mira que es que no te ama, pero mira que es que esto, pero mira que es lo que otro. Entonces, cuando uno busca al Señor en oración, ahí es donde uno tiene ese poder para cambiar las cosas, porque por más de que el esposo que tengamos sea el más maravilloso, el amor que nos da el Señor no nos lo va a dar ningún hombre sobre la tierra. Entonces, ahí tenemos que aprender a ser sabias. Entonces, el libro se llama El poder de la esposa que ora. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. La oración tiene poder.
La oración tiene poder, lo digo 3 veces. Cuando nosotros oramos en la tierra, el Señor nos ha dicho que estamos teniendo un efecto en el cielo. Entonces, este poder que dice acá Stormy, que es la persona que escribe este libro, dice, cuando hablamos de ejercer el poder sobre otro, en este caso sobre nuestros esposos, tenemos la idea de dominar. Pero el poder de la esposa, cuando oramos, no es una forma de obtener control sobre nuestros esposos. Al contrario, es abandonar todo reclamo de poder y descansar en el poder de Dios para transformarnos a nosotras mismas, a nuestro esposo, las circunstancias y el matrimonio. Entonces, cuando decimos vamos a orar por nuestros esposos, tenemos que entender que es un arma poderosa, pero no es un arma para devolver los golpes. No es un arma para decir, sí, o sea, voy a orar para que cambie, para que sea y para que el Señor lo redarguya y que se arrepienta y que se sienta mal. Eso no va a funcionar. Tenemos que acercarnos a esa oración buscando ser realmente restauradas por medio de esas oraciones, más que buscar tener la razón nosotras, ¿sí? Porque uno se siente, desde su punto de vista, uno siente que uno tiene toda la razón y uno va al Señor como con ese deseo de orar, pero como para vengarse. Yo no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado. Uno tiene que arrepentirse. Bueno, luego hay otra parte que me llamó mucho la atención y dice, hay muchas maneras para orar por tu esposo. En ese libro vienen como 30 oraciones, vienen una cantidad de aspectos que ahora se los voy a mencionar. Y la idea es que no nos abrumemos, que no demos lugar a la impaciencia, porque la respuesta a las oraciones puede tomar un tiempo, ¿no? Sobre todo si en el matrimonio nosotros tenemos heridas profundas o hay una tensión o hay esas situaciones como tan difíciles. En Daniel 10, del 12 al 13, Daniel 10, 12 y 13, el Señor le dice a Daniel, Daniel, no temas, porque tus palabras han sido oídas desde el primer día que dedicaste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios. Y yo he venido a causa de tus palabras. O sea, ¿qué le está diciendo ahí el Señor a Daniel? Porque tú oraste, yo he venido. Y desde el primer día que tú oraste, yo he venido. Y miren lo que dice en el versículo 13, dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. O sea, cuando nosotras empezamos a orar, primero estamos invocando al Señor y el Señor viene, porque nosotras lo estamos llamando. Segundo, desde el primer día, desde el primer momento que abrimos nuestra boca, el Señor ya nos oyó. Y tercero, tenemos que saber que a veces hay oposición. Hay oposición y esa oposición puede demorar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Persistir. Persistir, persistir, ser pacientes, perseverar en la oración y buscar la santidad. Hay que entender que tanto nosotras como nuestros esposos somos imperfectos. El único perfecto es el Señor. Entonces hay que poner la mirada en Dios como fuente de esa perfección y no preocuparnos de qué es lo que va a pasar. No, o sea, nuestra responsabilidad es orar. Responder es la responsabilidad de Dios. Así que nosotros oramos y se lo dejamos a Él. ¿Qué cambios podemos esperar en nuestros esposos? Entonces, cuando oramos por nuestros esposos, especialmente con la esperanza de que ellos cambien, con seguridad vamos a ver cambios. Pero los primeros cambios no van a ser en ellos, van a ser en nosotras. Si esto te enoja, dice ella, como me pasó a mí, dirás, un momento, yo no soy la que necesito cambiar, pero Dios ve en nosotras cosas que nosotras mismas no vemos. Él conoce dónde tenemos que mejorar en actitudes, en hábitos que están fuera de la voluntad de Dios. Y además, Él quiere mostrarnos a nosotras primero en qué estamos fallando nosotras. ¿Por qué? Porque dice en el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiera abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Hay pecados ocultos en nuestros corazones que si el Señor no nos los revela a nosotros, no podemos estar en santidad y el Señor no puede recibir esas oraciones. Entonces, el pecado nos separa de Él. Por eso cuando vamos a empezar a orar por nuestros esposos, pues en este caso por nuestros esposos, nuestros hijos, lo que sea, siempre el Señor nos va primero a revelar nuestros pecados. Si tenemos falta de perdón, si tenemos orgullo, si tenemos pecados no confesados, la palabra de Dios dice que mientras guardé silencio mis huesos se secaron. O sea, hay cosas que están en lo íntimo del corazón de uno que si uno no se las ha confesado al Señor y no le ha pedido perdón, eso se va creciendo, eso se va volviendo una raíz de amargura, se secan los huesos, tú no puedes orar, no estás en santidad, no puedes orar y el Señor no te va a responder.
Entonces, cuando empezamos ese proceso de oración, primero el Señor va a tratar es con nosotras. La oración es el lenguaje principal del amor. Entonces, o sea, normalmente cuando uno ora, y si ustedes se dan cuenta cuando oramos en el grupo, pues uno tiene que sentir amor por la persona que está orando. Cuando uno ora por una persona se disipa la dureza del corazón, vamos más allá del dolor, podemos perdonar y terminamos amando más a la persona por la que estamos orando, porque la vemos con la misericordia de Dios. Dice acá, cuando oras por tu esposo, el amor de Dios hacia él crecerá en tu corazón, el amor de Dios, no el amor, como dice Yami, no el amor nuestro, ¿no? Dice, y también encontrarás amor creciendo en su corazón para ti, sin él ni siquiera saber que estás orando, porque la oración comunica de maneras que nosotros no podemos comunicar. O sea, pues quedarnos calladas y orar, quedarnos calladas y orar. Dice acá, ¿cómo orar si estás enojada con tu esposo? Que yo creo que es lo más difícil, ¿no? Y normalmente, pues cuando uno tiene esos problemas así difíciles o duros, pues tiene dos opciones, o pelear o callarse y orar, no hay más. Entonces hay que tomar la decisión. Dice, si estás enojada con tu esposo, díselo a Dios. No esperes a que ya no sientas enojo para comenzar a orar. O sea, podemos estar muy enojadas y podemos, sin embargo, orar. Entonces hay que decirle al Señor que estamos enojadas. Dice, cuando actuamos completamente independientes el uno del otro, hay un precio muy alto que pagar. En 1 Corintios 11:11 dice, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Entonces, lo que yo les decía en el estudio del domingo pasado, el Señor nos ve como uno. La palabra dice, ya no son dos, sino uno, cuando el hombre y la mujer se unen. Entonces hay que decir, bueno, Señor, yo no deseo orar por este hombre, te confieso que estoy enojada, que estoy herida, que estoy con decepción, que él es muy duro. O sea, si uno quiere en su intimidad con Dios, es la mejor manera uno pues de llorar, de desahogarse. Y aquí también hay que tener mucho cuidado a quien, eso no está en el libro, pero yo pienso, a quién se le pide consejo, porque muchas veces uno va a pedirle consejo a una persona que no conoce de Dios, así sea la mamá, la hermana, lo que sea, que lo pueden querer a uno mucho, pero lo pueden aconsejar mal, porque él va a decir, no, pero no te aguantes eso, pero mira, eso mándalo a freír espárragos, empácale las maletas, bótale todo por la ventana. Entonces, cuando uno está así vulnerable, y sobre todo yo conozco también muchas chicas que van y le piden consejo al mejor amigo, y ahí ¿quién está? ¿Sí o no? Ya me está el amigo esperando para darle más que una ayuda. Entonces, hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar, también está en Eclesiastés 3:17. Hay tiempos para hablar y tiempos para no hablar. La esposa tiene la habilidad de herir a su esposo de forma más profunda que cualquier otra persona. Y el esposo tiene la habilidad de herir a la esposa de una manera muy profunda. ¿Por qué? Porque no son dos, sino uno. Si a mí el vecino me insulta, a mí no me importa. Si a mí me dice, no sé, cualquier persona que yo no conozco me insulta, me trata mal, a mí no me importa. Pero si me lo dice mi esposo, sí me importa. Y me importa más que cualquiera porque somos uno ante el Señor. No importa cuánto te disculpes después, las palabras no se pueden borrar, solo se pueden perdonar y no siempre es fácil hacerlo. En ocasiones, cualquier cosa que podamos decir solo entorpecerá lo que Dios desea hacer, así que es mejor callarse y orar. Ser honesto no significa que tienen que ser completamente francas en cada comentario que le hacen a sus esposos. Eso hace daño a veces. Si bien la honestidad es un requisito para un matrimonio exitoso, si tú le dices a tu esposo todo lo que encuentras mal en él, eso no es correcto. La verdad total viene de la perspectiva de Dios. Y sin duda, Dios no ve a tu esposo como tú lo ves. Y no le ve tantos defectos como tú le ves. Entonces, a veces, callar. Para las chicas que tienen sus esposos no creyentes, la Biblia dice que la esposa puede ganarse al esposo sin palabras, por el comportamiento que él observa en ella. En Primera de Pedro, que también lo veíamos hace 8 días, Primera de Pedro 3, 1, 2, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Entonces, cuando se empieza a ver ese cambio en nosotras, se genera un cambio más de lo que uno puede
manejar, porque uno tiene como todas esas expectativas. Y acá también los consejos para el proceso es, primero, dejar ir todas las expectativas. Los cambios que nosotras deseamos ver en nuestros esposos, dice acá, los cambios que tú deseas ver en tu esposo o que él trata de hacer para agradarte están destinados al fracaso y traerán desencanto. Así que lo mejor es pedirle a Dios que haga los cambios necesarios. En Eclesiastés 3:14 decimos, sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y Dios lo hizo así para que se le tema. O sea que nos está diciendo el Señor que lo que Él hace es mejor que lo que nosotros hacemos, lo que Él piensa es mejor que lo que nosotros pensamos. Entonces, es mejor no tener expectativas de que el esposo va a cambiar en esto o en aquello, sino dejarlo libre para que cambie en lo que Dios realmente quiere que él cambie. Acepta a tu esposo de la forma que él es, ora por él para que crezca, y luego cuando sucedan los cambios será porque Dios ha obrado en él y esos cambios serán duraderos. Tus mayores expectativas deben venir de Dios, no de tu esposo. Cuando el esposo no da la talla, pues ahí es donde uno tiene que buscar a Dios. Porque Alexandra, ¿puedes repetir la frase? Tus mayores expectativas deben venir de Dios y no de tu esposo. Porque nuestro esposo no es perfecto ni nosotras somos perfectas, entonces no podemos esperar que nos cumpla y nos cubra todo lo que queremos y que vamos a ser 100% felices solamente por el amor del esposo, los cuidados del esposo. No, hay cosas que el esposo no puede hacer y solo Dios nos puede llenar esos aspectos de nuestro corazón. El respeto, que es lo que habla Yami. Entonces dice acá, es interesante que Dios requiere que el esposo ame a su esposa, pero lo que requiere de la esposa es que respete a su esposo, ¿no? Que lo leímos en Efesios 5:33. En todo caso, cada uno ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. La autora dice acá, yo supongo que ninguna mujer se casaría con un hombre que ella no ama, pero muy a menudo la esposa pierde el respeto por su esposo después de que han estado un tiempo casados. La pérdida del respeto parece preceder a la pérdida del amor y le hace más daño a un hombre de lo que nosotras creemos. Eso es un punto súper importante. Cuando empezamos con la criticadera, con la juzgadera y todo lo que hacen está mal. Yo no sé si en todos los países se dice como se dice en Colombia, que damos cantaleta. La cantaleta, no sé si se entiende el término, pero eso no cambia a nadie. Entonces, bueno, ya para terminar, entonces, ¿qué aspectos cubrir en oración? Que son como todas las oraciones que trae el libro. La idea de este libro es que es una oración para cada día del mes, no necesariamente, o sea, uno puede empezar en desorden o lo que el Espíritu Santo lo vaya guiando a uno, pero la primera oración siempre va a ser por nosotras mismas. Entonces, la primera oración dice acá por su esposa, cuando uno ora por el esposo, orar por su esposa, o sea, para nosotras, para que el Señor nos capacite a ser la esposa que Él quiere que seamos, que nos haga la ayuda idónea para nuestros esposos, que fue la intención original del Señor cuando creó a la mujer, ser la ayuda idónea. Reconocer que no podemos hacer nada separados del Señor, pedirle que nos revele nuestros pecados ocultos del corazón para poder empezar a orar, falta de perdón, falta de respeto, enojo, desprecio. También entregarle al Señor todos los hábitos emocionales de nuestra vieja naturaleza. Cuando nosotros recibimos al Señor, hemos recibido una nueva naturaleza, pero la vieja naturaleza se patalea, ¿sí? No es que se murió de inmediato y quedó allá muerta, no, ella patalea por revivir. Entonces, celos, arrebatos de ira, peleas, disensiones, cantaletas, juicios, cerrarse la boca, todo eso, y pedirle a Dios que nos dé el fruto del Espíritu, que como vemos en Gálatas 5:22. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Entonces hay que pedirle al Señor que nos enseñe a orar por esas cosas. Entonces en el libro vamos a encontrar todas las áreas que debemos cubrir en oración a nuestros esposos. Esto también se aplica para los hijos. Hay otro libro que se llama El poder de los padres que oran, que también es muy lindo. Obviamente yo pienso que orar por los hijos es más fácil, porque es como que a los hijos siempre tú los perdonas, ¿no?
Y yo cuando pienso en eso, pienso en Dios como nuestro papá, que también nos ve con ese amor y siempre nos perdona, pero al esposo no es tan fácil. Entonces, por eso es que hay que empezar por la falta de perdón. Entonces, vamos a encontrar oraciones para, por su trabajo, por sus finanzas, por su cariño, por sus tentaciones, por sus temores, orar por su propósito, para que tome decisiones correctas, por salud, por protección, por pruebas, por su integridad, por su reputación, por sus prioridades, por sus relaciones con las personas y sus familiares, etcétera, por su paternidad, que es una cosa súper importante, por sus relaciones, por su pasado, por su actitud y su hablar, por el matrimonio como tal, por sus emociones y su arrepentimiento, por la forma de cómo habla, cómo se expresa, por su camino, por su obediencia al Señor y por su autoestima. Todas estas oraciones o esta guía para las oraciones están en ese libro, y al final de cada oración está lo que la autora llama las herramientas de poder, que es la palabra de Dios. Entonces acuérdense que cuando uno ora y declara en voz alta la palabra de Dios, uno está profetizando. Eso es profetizar, es decir la palabra de Dios. No es decir que yo veo que te vas a ganar una lotería. Eso no es profetizar. Profetizar es decir la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotras oramos eso, cuando estamos en oración y estamos proclamando la palabra de Dios, proclamándola sobre nuestros esposos, estamos profetizando, y ahí empiezan a pasar cosas en el mundo espiritual que en algún momento se van a ver en el mundo físico.